Unidad 3. Fenómenos superficiales. Se denominan fenómenos superficiales a los fenómenos físicos en los que intervienen fundamentalmente las moléculas que se encuentran en la superficie de separación entre dos medios no miscibles. A partir de este concepto surge lo que se conoce como energía superficial, lo cual es el grado de atracción que existe entre las moléculas de un mismo material y entre las de materiales distintos. La energía superficial permite determinar la facilidad con la que se puede adherir a una superficie. Cuanto mayor es la fuerza de atracción entre los materiales, mayor es la adhesión. A partir de esto, se definen tres casos. Cuando la energía superficial es alta, se dice que está por encima de 30 dinas por centímetro. Media cuando está entre 30 y 36. Y baja cuando está por debajo de 30 dinas por centímetro. Por lo general, la energía superficial se mide con respecto al agua. Al colocar una gota de agua en una superficie se formará una gota casi esférica hasta cierto punto. Teóricamente, si la energía superficial es cero, se forma una esfera de agua perfecta. Esto es porque está por debajo de 30 dinas por centímetro. En cambio, si la energía superficial es infinitamente alta, es decir, por encima de 30 dinas por centímetro, el agua forma una película uniforme con dicha superficie. La energía superficial también se define como la energía necesaria que necesitan los líquidos para romper los enlaces moleculares de las superficies. A partir de esto también se estudia lo que se conoce como tensión superficial. La tensión superficial se dice que dentro del cuerpo de un líquido, alrededor de una molécula, actúan atracciones casi simétricas. En la superficie, sin embargo, experimenta una atracción de dicha superficie, una atracción hacia el cuerpo del líquido. Esta atracción tiende a arrastrar las moléculas superficiales de dicha superficie, de dicha sustancia hacia el interior, y al hacerlo el líquido se comporta como si estuviera rodeado por una membrana invisible. Esta conducta se le conoce como tensión superficial y es el efecto responsable de la resistencia de un líquido presente a la penetración superficial. Esto es observable en la forma casi esférica de las gotas de lluvia, la forma esférica de las partículas de mercurio situadas en una superficie lisa, el ascenso de los líquidos en los tubos capilares y la flotación de las hojas de metal en las superficies líquidas. Desde el punto de vista puramente termodinámico, la tensión superficial puede considerarse como la tendencia de un líquido a disminuir su superficie hasta un punto en que su energía de superficie potencial es mínima, condición necesaria para que el equilibrio sea estable. Para medir la magnitud de la tensión superficial, se dice que como la tendencia natural de un líquido es la de reducir su superficie, un incremento de esta solo se lleva a cabo a expensas de cierto trabajo. Uno de los métodos más utilizados es la del método del tubo capilar. Al sumergir un tubo capilar dentro de una sustancia, tomemos por ejemplo el agua, la superficie del agua se adhiere al tubo capilar y dependiendo de la altura que alcance dicha adherencia del fluido en el tubo capilar, se mide experimentalmente la magnitud de la tensión superficial a partir de la altura alcanzada en la adherencia en el tubo capilar. Teóricamente, se estudia la ecuación de Ramsey-Shields, ecuación muy utilizada, la cual se define como gamma, que es la tensión superficial,
multiplicado por el peso molecular sobre la densidad del líquido elevado a las 2/3. Esto es igual a la constante de equilibrio multiplicado por la temperatura crítica menos la temperatura estudiada menos 6. Esta ecuación es muy utilizada para sustancias que manejan temperaturas cercanas a la temperatura crítica. Prosiguiente se le hace una modificación hecha por Katayama, la cual introdujo que gamma, la tensión superficial, multiplicado por el peso molecular sobre la densidad del estado líquido de la superficie de la sustancia menos la densidad en la fase de vapor es igual a elevado a la 2/3 es igual al coeficiente a una constante de equilibrio prima multiplicado por la temperatura crítica menos 6. El anillo de Dunowi es el método más sencillo y práctico, el cual se basa en la determinación experimental de la fuerza necesaria para extender la película de la superficie de un líquido. La tensión superficial vendría dada por la siguiente ecuación, donde F es la fuerza necesaria y R el radio del anillo. El ensayo más sencillo sería como el que se muestra en la imagen inferior de la izquierda, la cual consta de un dinamómetro, el cual sostiene el anillo de Dunowi de diámetro conocido. Este se introducirá en el interior del líquido a estudiar, cuyo recipiente debe estar sobre una plataforma que permita reducir su altura. Luego bajar poco a poco el recipiente hasta que el anillo atraviese la superficie. En ese momento tomar la medición de la fuerza y emplear la ecuación para determinar la tensión superficial. La tensión interfacial se define como la tendencia de un fluido a resistir la ruptura cuando se somete a una fuerza externa. Este fenómeno se da cuando dos fluidos inmiscibles se encuentran en contacto. Si tomamos en cuenta el ejemplo agua y aceite, las moléculas de agua, como se muestra en la imagen, serían las azules y las moléculas de aceite como las negras. Y la región roja entre estas dos sería la tensión interfacial. Como podemos ver, las moléculas de agua son atraídas por las moléculas a su alrededor. Sin embargo, estas mismas fuerzas son diferentes que con las del aceite, por lo que cuando están en contacto las moléculas de agua con las de aceite, estas diferencias de fuerza genera una tensión entre ambas fases. Dicho esto, para que una molécula de agua pueda entrar en la fase del aceite, o la del aceite entrar en la de agua, estas deben vencer esta fuerza interfacial entre ellas. Para la formulación termodinámica se consideran dos fases, M1 y M2, una superficie I entre ellas y un área o superficie B, por lo que las energías internas de cada una de las fases y superficies quedarían demostradas como se muestran en las siguientes ecuaciones. Cabe destacar que para el caso de la superficie se trabaja en función del área, por lo que el último término quedaría como la tensión superficial por el diferencial de área, sabiendo que la energía interna total sería la sumatoria de las energías internas de las fases y de la interfase. Nos quedaría representada como la última ecuación. En el caso A se estudia una superficie plana, sabiendo que el volumen total es igual a la sumatoria de los volúmenes de las dos fases
quedando así la ecuación de energía interna total en función de del volumen total y el volumen 2. Asumiendo que los cambios de entropía, volumen y energía interna son cero, nos quedaría la ecuación de la siguiente manera. Sabiendo que en este caso, al ser una superficie plana, no habrá cambios de área al momento del cambio de interfase. Por ende, se eliminará este término también. Dado que el diferencial de volumen no puede ser cero, implica que las presiones deban ser iguales, indicando de esta manera que las presiones de dos fases separadas por una superficie plana son iguales. En el caso B, se estudia una superficie no plana. En este caso, el desplazamiento de la interfaz indicará un cambio de área. Suponiendo que la superficie es cónica y la interfaz como un casquete esférico de radio R, el área del casquete vendría dada como A es igual a W por R al cuadrado. Y el volumen de M2 encerrado por el cono y el casquete es igual a W por R al cubo entre 3, donde W es el ángulo del sólido sostenido por el casquete, quedando así la siguiente ecuación. Dicha ecuación demuestra que cualquier presión de la fase dentro de la superficie y el casquete con una superficie convexa será mayor a cualquier fase externa a ella. Saludos, quien les habla Yasmín Cárdenas. El punto a tratar es el punto número 5, elevación capilar y depresión capilar. Es el resultado de las fuerzas de adhesión, cohesión y de la tensión superficial de la superficie de un líquido en la zona de contacto con un sólido, como por ejemplo en las paredes de un tubo. La capilaridad o acción capilar depende de las fuerzas creadas por la tensión superficial y por el mojado de las paredes del tubo. Si las fuerzas de adhesión del líquido al sólido superan a las fuerzas de cohesión dentro del líquido, la superficie del líquido será cóncava y el líquido subirá por el tubo, lo que quiere decir que ascenderá por encima del nivel hidroestático. Este efecto ocurre, por ejemplo, con agua en tubos de vidrio limpio. Por otra parte, si las fuerzas de cohesión superan a las fuerzas de adhesión, la superficie del líquido será convexa y el líquido caerá por debajo del nivel hidroestático. Esto sucede como por ejemplo en el agua en tubos de vidrio grasientos, donde la adhesión es muy pequeña, o con el mercurio en tubos de vidrio limpios, donde la adhesión es grande. Ustedes se preguntarán en qué consiste. Consiste en el ascenso y en el descenso de líquidos por tubos delgados, tan delgados como un cabello, conocidos como tubos capilares. Cuando un líquido moja las paredes del tubo capilar, debido a la adhesión, este asciende y su superficie libre forma una curvatura llamada menisco cóncavo. Y cuando el líquido no moja las paredes del tubo capilar, por su gran cohesión, este desciende y su superficie libre formará un menisco convexo. Ángulo de contacto. Es el ángulo que forma la superficie sólida con la tangente a la superficie líquida en el punto de contacto. Va a depender de la naturaleza del líquido. Lo que quiero decir es que si la adhesión predomina, el menisco que se va a formar será un menisco cóncavo y por lo general van a formar ángulos de contacto menores de 90 grados. La naturaleza del líquido será un líquido que moja. Un ejemplo de esto sería el agua en vidrio limpio, el cual forma un ángulo de 0 grados. Por otra parte, si la cohesión predomina, se formará un menisco convexo, lo que quiere decir que los ángulos de contacto van a ser mayores a 90 grados. La naturaleza del líquido va a ser un líquido que no moja. Un ejemplo de ello sería el mercurio en vidrio, el cual formará un ángulo de contacto de 140 grados. Dependiendo del ángulo de contacto, puede ocurrir que el líquido ascienda o descienda por un tubo estrecho, es decir, por un capilar, una cierta altura h, lo que se denomina capilaridad o acción capilar. Si observamos la imagen que está a la izquierda, podemos concluir
que en efecto, en el equilibrio, el peso de la columna de líquido se compensará con la componente vertical de las fuerzas de cohesión, F sub gamma por el coseno del ángulo. Esto también debido a la tensión superficial, y lo que quiere decir que las fuerzas de adhesión no están interviniendo, por lo tanto son perpendiculares a la superficie del tubo. De esta manera es donde surge la siguiente ecuación: 2pi por radio por la tensión superficial por el coseno del ángulo es igual a la densidad por la gravedad por pi por radio cuadrado por h, del cual podemos despejar h y podemos obtener lo siguiente: h va a ser igual a 2 por la tensión superficial por el coseno del ángulo entre la densidad por la gravedad por el radio. Los valores que pueda tomar h van a depender del ángulo de contacto que hay entre el líquido y el tubo. Esto quiere decir que si el ángulo es igual a 90 grados, h va a tomar el valor de 0, y esto quiere decir que el líquido no sube ni baja en el capilar. Por otra parte, si el ángulo es menor que 90 grados, h toma valores mayores que 0, por lo tanto el líquido asciende una altura h. Y por último, si el ángulo es mayor a 90 grados, h va a tomar valores menores que 0, lo que va a indicar que el líquido baja en el capilar y está descendiendo una altura h. Punto número 6. Propiedades de las partículas muy pequeñas. Si la partícula es lo bastante pequeña, la energía superficial va a producir efectos mensurables, es decir, efectos medibles sobre las propiedades que se pueden observar en una sustancia. Dos ejemplos mensurables son el aumento de la presión de vapor de gotas pequeñas y la mayor solubilidad de partículas finas. Aumento de la presión de vapor. El aumento en la presión produce un incremento en el potencial químico en una cantidad, lo que quiere decir que la derivada parcial en el equilibrio de un líquido va a ser igual al volumen molar con respecto al líquido por la derivada parcial con respecto al mismo líquido. Por otra parte, si el vapor ha de permanecer en el equilibrio, el potencial químico del vapor debe aumentar en una cantidad igual. Esto quiere decir que la derivada parcial del potencial químico con respecto al gas va a ser igual a la derivada parcial del potencial químico del líquido. Como el potencial químico se ha igualado en ambas fases a una temperatura constante, entonces nos quedaría que el volumen molar del gas va a ser igual al volumen molar del líquido. Por otra parte, se va a suponer que el vapor es ideal. Se puede integrar usando la ecuación de gases ideales. Se obtiene la integral que va desde P1 a P2 del volumen molar del líquido por la derivada parcial de la presión del líquido. Por otra parte, si el volumen molar del líquido es constante, se tiene que R por T por el logaritmo neperiano de la presión entre la presión 1 va a ser igual al volumen molar del líquido por M por la diferencia de presiones. Esta diferencia de presiones la podemos sustituir cuando se trata de un salto de presiones a través de una interfaz. Sustituyendo vamos a obtener que R por T por el logaritmo neperiano de la presión entre la presión 1 va a ser igual al volumen molar del líquido, que multiplica a 2 por la tensión superficial entre el radio. Esto ocurre puesto a que hay un salto de presión a través de la interfaz, donde las presiones se igualarían. Lo mismo ocurriría cuando R tiende a infinito. Esto quiere decir que la interfaz es una interfaz plana y la presión va a ser igual a la presión 1 y igual a la presión inicial.
De tal manera se puede reescribir de la siguiente forma. El logaritmo neperiano de la presión entre la presión inicial va a ser igual al volumen molar de líquido entre R por T, que multiplica a 2 por la tensión superficial entre el radio. De esa manera podemos tener una variación de presión con respecto o en función del radio. En el siguiente ejercicio podemos calcular el aumento de presión de vapor. Entonces nos dice, si M es la masa molar y ρ la densidad, entonces el volumen molar viene dado por M entre la densidad. Para el agua a 25 grados Celsius tenemos una masa molar igual a 0,018 kilogramos por mol, una densidad de 1 por 10 a la 3 kilogramos entre metros cúbicos y una tensión superficial igual a 72 por 10 a la menos 3 newton entre metros. Entonces, si sustituimos esos valores en la ecuación de arriba, obtenemos lo siguiente. Logaritmo neperiano de la presión entre la presión inicial va a ser igual a 0,018 kilogramos sobre mol entre 1 por 10 a la 3 kilogramos entre metros cúbicos, que multiplica a 2 por 72 por 10 a la menos 3 newton sobre metro entre 8,314 joule sobre kilogramos por mol por la temperatura, que serían 298 Kelvin por el radio. Entonces así se obtendría un resultado igual a 1 por 10 a la menos 9 metros, lo que quiere decir que P sobre P sub 0 van en función de R. ¿Qué nos quiere decir este resultado? Que en una gota de radio 10 a la menos 9 metros tiene alrededor de 10 moléculas a través de su diámetro y probablemente 100 moléculas en el interior. Este cálculo puede indicar que si comprimimos vapor de agua en ausencia de una fase líquida, lo podemos llevar a 2.7 veces su presión de saturación, antes de que se encuentre en el equilibrio con una gota que contenga 100 moléculas en su interior. ¿Qué nos quiere decir este resultado? Bueno, este resultado nos indica que una gota de radio 10 a la menos 9 metros tiene alrededor de 10 moléculas a través de su diámetro y probablemente 100 moléculas en el interior. Este cálculo también indica que si comprimimos vapor de agua en ausencia de una fase líquida, podemos llevar a 2.7 veces su presión de saturación, antes de que se encuentre en el equilibrio con una gota que contiene 100 moléculas en su interior. Aumento de la solubilidad. La solubilidad de los sólidos depende del tamaño de las partículas de forma similar. Esta viene dada por la siguiente ecuación. Logaritmo neperiano de x entre x sub 0 es igual al volumen molar del sólido entre R por T, que multiplica a 6 por la tensión superficial entre A, donde A es el diámetro promedio de los cristales. Esta ecuación solamente difiere de la anterior en el que el factor 6 entre A reemplaza a 2 entre R. En algunas ocasiones, como el cristal puede no ser cúbico, el factor 6 entre A por lo general es reemplazado por un factor alfa sobre A, en el cual alfa va a ser un factor numérico del orden de la unidad, que depende de la forma del cristal. Esta ecuación predice un aumento de la solubilidad para sólidos finamente divididos. Por otra parte, el aumento de solubilidad es más observable para partículas grandes que para aquellas en las cuales es observable un aumento de la presión del vapor. Esto quiere decir que ambas propiedades no se pueden presentar en una misma partícula. Punto número 7. Burbujas, gotas en reposo. Es posible determinar la tensión superficial a partir de la presión máxima requerida para formar una burbuja en el extremo de un tubo capilar, el cual está sumergido en cualquier líquido. La figura que tenemos en la parte izquierda corresponde al método máximo de presión de una burbuja, el cual permite medir la tensión superficial. Se pueden observar 3 etapas
que corresponden a una burbuja. En la primera etapa, el radio de curvatura es muy grande, de tal forma que la diferencia de presión a través de la interfaz es pequeña, es decir, que las presiones se pueden igualar. Por otra parte, a medida que la burbuja va creciendo, R va disminuyendo y la presión de la burbuja va aumentando, hasta que está hemisférica con R, el cual indica que R va a ser igual a R, que corresponde al radio del capilar. Después de este punto, a medida que la burbuja se va agrandando, R va a ser mayor que R, en la cual la presión va a disminuir y va a entrar aire en ella. De esta manera, explicadas las tres etapas de la formación de una burbuja, a partir de la medición de la presión máxima de la burbuja, puede obtenerse el valor de la tensión superficial. Esto si la presión máxima es la presión máxima requerida para formar la burbuja, y si P sub H es la presión en la profundidad del extremo del capilar. De esta manera entonces va a quedar que la presión máxima va a ser igual a la presión sub H más 2 por la tensión superficial entre el radio.